Bien, mis hermanos, estamos hablando de aspectos fundamentales de la entrada nuestra al camino de la salvación, ¿ya? Hoy es cambio de clase, ¿no? Hoy está eso allá. Hoy es la lloradera y la fiesta. Hoy hay fiesta en aquellos que están esperando a los amiguitos porque van a pasar a la clase donde los amiguitos están. Hoy hay llanto de todos aquellos que ven que sus amiguitos se van porque ya cumplieron la edad. Y de los maestros, ¿no? Los maestros, soltar a esos muchachos les queda como difícil. Y bueno, eso es lo que manda el programa. Muy bien. Estábamos hablando de que la entrada al programa de Dios requiere, además de el hecho de reconocer que hemos estado equivocados, requiere la decisión real y objetiva de una persona para replantearse la vida. No hay manera en que las personas en relación con el programa de Dios puedan decir que no tuvieron necesidad de hacer un replanteamiento necesariamente de fondo para comenzar a vivir de acuerdo a una claridad que se obtiene. Sin embargo, lo que estamos diciendo además es que ese proceso de clarificación de la vida que nosotros debemos tener o clarificar los errores en los que se ha estado es un proceso que dura toda la vida. Por tanto, debemos hacer reajustes a la vida en la medida en que la claridad va llegando. Esos reajustes, esos cambios de orientación de la ruta de la vida, la Biblia los define como conversión. Conversión. Nosotros debemos arrepentirnos reconociendo que hemos vivido equivocadamente y convertirnos, es decir, cambiar la existencia, la dirección de la vida, muchas veces. La gente dice, es que yo me arrepentí una vez. Yo me arrepentí una vez y ese día el Señor me salvó. Muy bueno. Pero si es honesto, tiene que decir que lo que entendió cuando se arrepintió y decidió cambiar su vida es algo que no llega muy lejos con la claridad que en el desarrollo de su vida espiritual va recibiendo, ¿no? La claridad que en ese desarrollo espiritual va recibiendo la persona. Cada día se entiende más, se conoce más. Cada día se descubren razones de Dios más profundas. Por tanto, cada día soy consciente de que he vivido mal, ¿ya? Y voy descubriendo cosas nuevas que me indican que he vivido mal. Es decir, yo superé algunas cosas cuando conocí el Evangelio
y dije yo voy a cambiar de vida. Eso fue una bonita decisión, pero luego con el paso del tiempo, en la medida en que fui estudiando las Escrituras y la iglesia me fue enseñando, me di cuenta que no era solo lo que había decidido, que estaba equivocado en razones más profundas, de modo que a lo largo de toda la vida hay un proceso en el que yo voy descubriendo mis limitaciones, mis errores y la verdad de Dios frente a esos errores, y necesito estar reajustando mi vida, porque si no lo hago, voy alejándome de Dios, aunque esté metido en un ambiente religioso. ¿Ve? Pero me estoy alejando de Dios porque las razones de Dios en mí crecen. Por tanto, el ajuste a mi vida debo hacerlo con más compromiso en áreas nuevas que voy entendiendo necesito superar. ¿Ya? Por eso el texto dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Va aumentando. Y la senda del justo aumenta con la claridad, ¿no? Es decir, va perfeccionándose en la medida en que las cosas se están viendo más y más claras cada vez. Es imposible que si yo veo las cosas más claras hoy, yo no pueda entender que he vivido equivocado todo este tiempo frente a la claridad nueva que me llega. Es imposible que no, ¿ya? Es imposible que no. Entonces, cuando una persona me dice, yo me arrepentí una vez, me convertí una vez, y yo ya estoy en los caminos, esa persona se está quedando corta. Esa persona no está visualizando bien el programa de Dios, porque esto es una cosa creciente. Lo que pasa es que la religión tiene un inconveniente, digo la religión en general, no estoy hablando de una estructura religiosa, sino la religión. La religión tiene un inconveniente, y es que la religión conforma a la gente o establece patrones de aceptación religiosa alrededor de conceptos que se entienden, y la gente cree que porque sabe más de religión cada vez, vive mejor. Y eso no es exactamente correspondiente. Yo puedo saber mucho más de religión hoy y seguir viviendo en la misma forma limitada que siempre he vivido. ¿Ya? De modo que recibir más información, elaborar mejores conceptos, no me hace una persona mejor. Lo que hace la diferencia es que esa claridad que recibo, ese conocimiento que se aumenta, yo lo uso para replantear cada día mi práctica de vida, de modo que cada vez yo viva con razones o por razones más grandes, con criterios más estructurados, con una manera de experimentar la existencia que está fundamentada en las cosas claras que hoy tengo. ¿Ya? Entonces fíjense que el peligro está en confundir el saber religioso con el vivir de un creyente. El saber religioso hace gente ilustre, hace gente intelectualmente muy elaborada desde el punto de vista de la religión. Hay gente que dice, es que yo tengo 30 años de vida cristiana
y yo sé lo que dice la Biblia y ya entiendo la doctrina cristiana. Y cuando uno oye eso, uno dice, maravilloso, eso quiere decir que la vida le ha cambiado mucho. Pero uno va a hablar con la familia y uno dice, es que él sigue siendo el mismo diablo que ha sido siempre. Solo que nos acusa a todos nosotros de ser personas ignorantes porque no sabemos la Biblia que él sabe, pero su forma de vivir es la misma siempre porque no ha cambiado. No mejora su manera de relacionarse, no mejora su conducta, no cambia sus actitudes, no supera su manera de reaccionar, de modo que sí, él sabe mucho, ¿ya? Pero de eso que sabe no vive nada. Y cuando uno va entendiendo eso, descubre que esas personas cada vez son peores. Y no porque empeore su forma de ser, sino porque cada vez es más inconsecuente frente a la claridad que tiene, frente a los conceptos que maneja. De modo que eso lo hace peor. Si yo conozco muy poquito y con ese poquito cambio mi vida, ¿ya? Estoy mejor que aquel que conoce mucho, pero no ha cambiado más mi vida que yo. Porque el que conoce mucho se espera que dé más, porque a quien más se le entrega, más se le pide. Pero si no ha cambiado, es peor. Es decir, está doblemente condenado, porque no lo condenan simplemente sus errores, lo condena su inconsecuencia. Esa inconsecuencia en la Biblia se define como malicia. ¿Están oyendo lo que estoy diciendo? La inconsecuencia se define como malicia. Yo sé, pero no lo hago. Yo entiendo que así debe ser, pero no vivo así. ¿Cómo define eso la Biblia? Malicia. El malicioso, la Biblia lo identifica como una persona mala. Mala. Porque vive muy por debajo de lo que sabe, de lo que entiende. Y los malos, hermanos míos, son personas que viven las consecuencias de su maldad. No basta solo uno equivocarse cometiendo errores, sino que es muy grave que al equivocarme, yo me equivoco en aquellas cosas que tengo claras. Espero que me esté explicando bien. Yo lo tengo claro, yo sé que eso es así. ¿Y por qué no lo hace? Porque es que me parece mejor esto, pero lo tengo claro. Eso es malicia, malicia. Y, hermanos míos, los maliciosos son cada vez menos confiables. Son personas a las que no se les debe dar mucho espacio porque son personas que están demostrando que no les importa las cosas como son, sino que siempre están buscando las cosas según su conveniencia, conveniencia que no consulta lo correcto, conveniencia que simplemente consulta sus intereses mezquinos. ¿Oyeron lo que estoy diciendo? La conveniencia, ¿ya? La gente dice, es que a mí eso no me conviene, por tanto yo no lo hago. Y le dice, pero eso es lo correcto, pero a mí no me conviene. ¿Ya? ¿Eso qué es? Malicia. Eso es mucha malicia. Es que yo sé que eso es correcto, pero si yo hago así, no voy a obtener las cosas que yo quiero obtener. Entonces, esa persona está actuando
con una absoluta inconsecuencia con lo que sabe, con lo que entiende. Y ese es el peor estado de un ser humano delante de Dios. Por eso, hermanos míos, he pensado dedicar un tiempo al estudio de ciertos textos, de ciertas porciones de la Biblia, para que entendamos la fuerza, el poder que tiene esto, de que si yo entiendo algo, debo arrepentirme de haber vivido por debajo de eso y debo convertirme, es decir, debo hacer un esfuerzo y debo hacer un trabajo respaldado por el poder de Dios para cambiar mi vida. ¿Ya? En la medida en que voy entendiendo las cosas, y eso en la práctica existencial se define como vivir en la verdad. ¿Oyeron? Eso es vivir en la verdad. La gente cree que la verdad es un argumento teológico, ¿no? Es decir, es que nosotros creemos que Dios es así, 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 así. Y esa es la verdad. Usted necesita recibir revelación. Eso no es verdad. Eso es un concepto que puede ser correcto. Pero de nada sirve si eso no está direccionando mi vida. ¿Ya? Porque la verdad no se refiere a argumentos que yo tengo. La verdad se refiere a la manera de vivir que yo tengo. ¿Ya? El nivel de consecuencia que yo tengo con la vida. Y entonces decir yo tengo la verdad, quiere decir que tengo cosas claras y vivo conforme a esas cosas claras. ¿Ya? Eso es tener la verdad. Y cuando dice Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, no se está refiriendo a un conocimiento que es una información. Es conocer la verdad como experiencia de vida. Vivir conforme a las razones de Cristo Jesús hará que yo rompa todas las cadenas que traten de atarme por mi ignorancia o por mi deformación existencial. Conoceréis la verdad. Es decir, viviréis consecuentes con las cosas que son objetivas y eso hará que se rompan las cadenas. Seréis verdaderamente libres, seréis auténticamente libres. ¿Cómo se obtiene la liberación? Con una forma de vivir, no con unos conceptos que se obtienen. ¿Están oyendo lo que estoy diciendo? Con una forma de vivir. Uno va rompiendo todas las cadenas que lo atan en la medida en que uno va viviendo con criterios más consistentes con la realidad, consistentes con la realidad. ¿Ya? Yo he escuchado esta frase que es casi como un chiste, ¿no? Dice la gente, yo sé que las brujas no existen, pero de que las hay, las hay. ¿Sí? Usted no lo sabe. Yo sí lo sé. Que no hay brujas. Yo sé que no hay brujas. Pero el dicho dice de que las hay, las hay. ¿Sí? Es decir, yo tengo el concepto claro. No hay brujas. Pero ciertas cosas que yo he conocido, ciertas cosas que a mí me han pasado, me dejan ver que sí, hay una que otra. Porque es que yo la vi volando en la escoba. Y tengo que decir que sí, fueron mis ojos que la vieron. Aunque yo sé que eso no es cierto. Entonces miren ustedes todas las elaboraciones inconsecuentes. Yo sé
que no existe mal de ojo. Pero eso pasa. Yo sé que no existe el descuajo, pero yo vi cómo mi tía recuajó, yo no sé cómo le llaman a eso, a la niña mía, porque ella se descuajó, aunque los médicos nunca entendieron lo que ella tuvo. Esas son las elaboraciones culturales. Nunca entendieron lo que ella tuvo. Y claro, la llevé donde mi tía, y mi tía sí le hizo lo que... No, es que estaba descuajada la niña, le hizo el trabajo y la arregló. De modo que eso sí existe. Eso sí existe. Entonces miren ustedes todas las elaboraciones que sin ser, digámoslo así, malintencionadas, terminan siendo maliciosas. Porque fíjense que no estoy juzgando como algo que yo hago de mala fe, sino que es un estado en el que yo tengo claridades que no me sirven para construir sobre ellas mi vida. No me sirven. Ustedes no saben cuánta liberación obtuve yo cuando Dios me dio claridad de que el espiritismo no existe. No existe nada que tenga que ver con el espiritismo. Pero me liberé, hermanos míos, de una cantidad de cosas, de temores, de elaboraciones de ideas. Yo crecí en todos esos ambientes, como muchos de ustedes. Y cuando la Biblia me fue revelando todo eso, cuando Dios me fue aclarando todo eso, hermano, yo rompí con todas esas ideas y me vi tonto, me vi ingenuo, me vi manoseado por unos intereses culturales. De hecho, al final me dio gozo sentir que Dios me había liberado. ¿Ya? Que Dios me había liberado. ¿Cuántas supersticiones están sosteniendo la vida suya? ¿Cuántas supersticiones? Usted cuando de sesgo mira el horóscopo de la revista, de sesgo, no lo mira de frente porque usted dice yo soy cristiano. Y entonces de ladito lo lee. Los signos zodiacales, sí. Sí. Usted es de un signo y le conviene casarse con el de este otro signo y usted lo cree. Y que los de este signo son de una determinada manera, los de otros son de otra forma. Hermanos míos, todas son elaboraciones que contradicen la fe cristiana, pero las tenemos. Creemos en el poder de las estrellas y todavía creemos que hay quienes leen las estrellas, y hay quienes leen el fondo del pocillo, hay quienes leen la colilla de cigarrillo, hay quienes leen tantas cosas, el pucho, el cigarro, el chicote, ¿no? Sí, el chicote. Y yo todavía estoy creyendo que esas cosas pueden pasar, pueden darse, se puede dar. Yo todavía creo que a mí me pueden hacer un maleficio. Todavía creo que me pueden hacer un maleficio. Aunque yo sé que nadie en este mundo tiene ese poder porque ese poder es exclusivo de Dios. Pero yo todavía creo en eso. ¿Cómo se llama eso? Malicia. Malicia. Y la malicia me hace malo. Y ser malo no es que sea perverso, sea mala gente. Ser malo es que no vivo consecuente con todo lo que yo soy, con toda la vida que Dios me ha dado y que yo pudiera estar desarrollando. ¿Por qué? Porque conozco cosas de Dios y no actualizo mis criterios y mis razones para vivir. No me dedico a eso. Elaboro concepto tras concepto, un concepto nuevo, otro concepto nuevo, otro concepto nuevo, hasta que al fin termino elaborando conceptos sobre muchas doctrinas de la Biblia, pero no cambio nada. Mi manera de pensar no cambio nada. Mi manera de vivir. No me convierto, no hago ajustes existenciales
Y eso me vuelve malicioso. Y como malicioso me vuelve malo. ¿Y qué quiere decir? Que no estoy en capacidad de hacer el bien. Hago cosas buenas, pero no hago el bien que se me demanda. Me quedo corto. No establezco relaciones en el territorio del bien, sino que mis relaciones están en el territorio de la malicia. ¿Ya? Juego con las posibilidades según mi conveniencia y no me esfuerzo en desarrollar el bien en todos los aspectos de mi vida, sino que estoy jugando, acomodándome a conveniencias y eso me hace malo. Por favor, eso nos hace malos. ¿Me han oído bien, hermanos míos? Y hay gente muy mala que coge ese saber que tiene para sacar provecho. Por eso los más malos son los líderes religiosos que se aprovechan del saber bíblico para afectarle la vida a los demás y simplemente buscando sacarle provecho a los demás. Esos son los peores, ¿no? Para mí, las personas más peligrosas que existen es un líder religioso malo, malicioso, y un político. Yo los pongo juntos. Y que se defienda el uno del otro. Porque tan malo es uno como malo es el otro. Todo lo hacen con malicia. Todo lo hacen calculado. Lo que dicen, lo dicen para generar una impresión, no para conducir al bien, sino para reducir a las personas y sacarles provecho. Espero que me estén entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Qué peligro es ese? ¡Qué peligro! Es la actitud mala de muchos hijos frente a los padres. Un papá noble, a veces ingenuo, termina aceptándole el cuento a los hijos cuando una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que están viviendo. ¿Ya? En la misma casa. Dicen esto, esto y esto y esto, cuando lo que están haciendo allá es una cosa totalmente distinta, sacándole provecho a los papás en función de que los papás hacen los esfuerzos y ellos lo único que hacen es usar ese esfuerzo para su vida desubicada, pero con un criterio absolutamente malicioso. ¿Ya? ¿Estoy hablando claro? ¿Cuánta gente es así? Es la actitud de un marido malicioso que jura y perjura el amor a la esposa, pero aprovecha cualquier oportunidad que tiene en la calle para revolcarse con las viejas que va encontrando allá afuera, pero él vive consagrado a su esposa. Y su malicia le juega una mala jugada, porque el que las hace las teme. Y entonces llega a la casa y ve que la esposa está conversando con alguien, con un hombre, y entonces él se acerca celoso a decir, ¿usted qué conversa con él? Porque él cree que como él es, la esposa también es. ¿Ya? ¿Me estoy explicando, hermano? Y eso lo hace peor, más criminal su actitud, más desubicado. De modo que toda inconsecuencia con lo que debe ser, porque yo lo tengo claro, es malicia y toda malicia me hace malo y el que es malo es alguien que nunca puede hacer el bien aunque se aproxima. Lo intenta, pero siempre le queda faltando 5 centavos para el peso. No llega a donde tiene que llegar. ¿Por qué? Porque es que no hay cómo llegar a la objetividad cuando yo vivo ajustando mi vida
a unos criterios tendenciosos que son los que yo elaboro alrededor de mis intereses y no me dedico a construir mi vida conforme a la claridad y la verdad que me va llegando. En esas condiciones, hermanos, yo nunca tengo el apoyo de Dios. Nunca. Puedo estar metido en el medio religioso, pero Dios nunca me apoya. Porque voy a ser una persona siempre incapaz de hacer el bien. Porque la potencialidad para el bien está uniendo mi vida que se ajusta a la claridad que me llega y el poder de Dios que me sostiene. ¿Ya? Pero no hay poder de Dios en la vida de aquellos que, aunque tengan las cosas claras, no hacen ningún trabajo para ajustar su vida a la claridad que tienen. Espero que me esté explicando. Ese es el sentido de textos como el de la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, un texto que leíamos al comienzo del culto. Fíjense que en este texto vamos a ver cómo el apóstol Pablo compara formas religiosas, unas buenas y otras no buenas, con el mismo conocimiento o los mismos recursos religiosos. ¿Ya? Los mismos recursos religiosos. ¿Ya? Segunda a los Corintios, capítulo 3. Segunda. ¿Leyeron fue primero a los Corintios? No. ¿Sí? ¿Leyeron primero a los Corintios? ¿Dónde anda Robert? Es segunda a los Corintios. ¿Cómo? Leyeron primera. Bueno, se le olvidó la rayita para colocar el 2 romano. Segunda a los Corintios 3. Segunda a los Corintios 3. Vayan siguiendo el hilo del análisis porque nos vamos a meter en el texto, directamente en el texto. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Noten ustedes, como diciendo Pablo, nosotros necesitamos que alguien nos recomiende como ministros. Necesitamos que alguien en alguna parte, una persona importante de este mundo, nos dé una carta para decir, es que él es un ministro del Evangelio. ¿Ya? O que ustedes nos den a nosotros una carta de recomendación para que lleguemos a otro lugar y con esa carta de ustedes nos identifiquemos como ministros del Evangelio. ¿Ve? Nuestras cartas, dice Pablo, sois vosotros. ¿Capta? Fíjense, ya con esa frase ya nos orienta mucho. Es decir, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Quiero mostrarles una versión para que vayan captando matices del texto. Miren ustedes, Pablo dice, en medio nuestro nosotros no necesitamos de cartas de recomendación, porque la recomendación que tenemos de la validez de nuestro ministerio son ustedes. ¿Y por qué dice? Porque es que lo que nosotros con nuestro mensaje vida
A eso se refiere. Mensaje mostrado en la vida, ¿ya? Lo plasmamos y lo sembramos en ustedes que reciben el impacto y replantean su vida. Es que ya está hablando de una forma religiosa salido de lo convencional. Lo convencional es, yo estoy aquí para hablarles sobre tal tema y que ustedes se vuelvan ilustres manejando ese tema. Como que salgan a la calle y digan, yo sé de esto, sé de esto, sé de aquello. No, lo que Pablo dice, no. Lo que nosotros hacemos es otra cosa. Es hablar de lo que mostramos en nuestra vida, buscando que eso los mueva a ustedes a vivir de esa manera. De modo que mi recomendación son ustedes. Lo que ustedes van logrando en ustedes dejan ver lo que yo les siembro en relación, no con conceptos, porque ningún concepto cambia la vida, sino a través de la evidencia de mi vida en relación con ustedes. Porque de lo que les hablo debe ser de lo que yo vivo. Y para ustedes debe ser claro lo que yo en mi vida les muestro, de modo que si ustedes ven en mi vida lo que en las razones o en los argumentos de mi enseñanza les doy, van a tener dos elementos de construcción fundamental: lo que ven en mí y lo que oyen de mí. Y cuando eso se hace así, eso inspira a la superación, a la renovación, a la conversión. ¿Sí va quedando claro lo que estoy diciendo? Esto es el cristianismo. El cristianismo no es poner a volar la mente de la gente manejando ideas y más ideas y más ideas, sino llevar a la gente a ir cambiando paso a paso conforme a una claridad que se está dando y que se está dando con objetividad como verdad. Es decir, que de lo que se habla, de eso se vive. Conforme a se habla, así se vive, para que ustedes conforme van aclarando, así aprendan a vivir. Porque de otra forma de nada sirve toda la cultura religiosa. Antes, al contrario, cuanto más cultura religiosa adquieran, más juicio de Dios viene. Porque saber más para vivir menos es una cosa terrible delante de Dios. ¿Hasta aquí voy claro? ¿Ya? Eso es una cosa enorme. Todas las religiones se distinguen en función de esto. ¿Ya? Este señor Gandhi decía, yo admiro mucho a Jesucristo, a Jesús, pero yo no le creo a los cristianos. Más o menos la idea es esa. Admiro a Jesús, pero no le creo a los cristianos. Es decir, una cosa es Jesús y otra cosa son los seguidores de Jesús, porque no viven a la altura de la vida que les mostró Jesús. Aunque elaboran muchos conceptos bonitos, no viven a la altura de la vida que les dio Jesús. Ustedes mismos son nuestra, oigan, es un poco distinto, son nuestra carta de recomendación. Es una carta escrita en el interior de las personas, pero que todos pueden leer y entender. Todos pueden leer y entender. ¿Y cómo pueden leerlo? Está escrita en el interior mío, pero ¿cómo lo pueden leer? ¿Cómo pueden leerlo en mí? ¿Quién puede leer lo que hay dentro de mí? ¿Cómo hacen para leer eso que está escrito en el interior mío? En la consecuencia de mi vida.
¿Me estoy explicando? Vivo consecuente con lo que llevo dentro de mí. ¿Ya? Fíjense que esto es totalmente distinto a una simple formalidad religiosa. La carta que yo tengo son ustedes, dice Pablo. Dice, ustedes mismos son nuestra carta de recomendación. Es una carta escrita en el interior de ustedes como personas, pero que todos pueden leer y entender. Nadie puede negar, y Pablo da testimonio de su congregación, nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo. Aleluya. Es de la que hemos sido instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Carta no grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. ¿Cómo les parece eso? ¿Captan la dimensión de esa idea? Él se esfuerza en mostrar que el ministerio cristiano es aquel que afecta las vidas y se evidencia en los resultados prácticos que en las personas se obtienen. ¿Ya? Allí se... Es decir, ¿quién es un buen discípulo en un ministerio cristiano? El que termina viviendo como lo enseñan, como lo educan, como le muestran, como le dan ejemplo, porque toda forma de vivir se copia. La gente termina copiando formas de vivir y le agregan las razones, ¿ya? La gente no termina viviendo a la altura de conceptos, sino que la gente termina viviendo de acuerdo a cómo ve vivir. Escuchen lo que estoy diciendo, ¿ya? La gente termina afectando su vida de acuerdo a cómo ve vivir. Ese es el problema nuestro con los hijos, en la crianza. Nosotros los cantaleteamos, los llenamos de argumentos, les decimos conceptos que van y que vienen, pero cuando ellos van a buscar un modelo para seguir, ellos encuentran nuestra forma de vivir. Y sucede que una cosa es lo que nosotros les decimos a ellos y otra cosa es lo que nosotros vivimos. De modo que en ese desfase, lo primero que copian nuestros hijos son nuestras acciones. Aprenden a vivir como nosotros vivimos, al punto que hasta el caminado lo aprenden. Hasta el caminado lo aprenden, hermanos míos. Los gestos los aprenden. A veces las expresiones que hacemos con las manos las aprenden, ¿ya? Y todo lo van aprendiendo viéndonos a nosotros porque es inevitable. Eso es lo que termina afectándolos a ellos directamente. Nosotros tenemos en el interior neuronas que copian, ¿ya? Una estructura neuronal que tiene la habilidad de ver y copiar, de ver y asimilar el patrón de lo que está viendo. Y ese es el modelo en el que nos formamos. A eso le agregamos conceptos. Pero a veces, como cuando uno escucha a un niño hablar, un niño que habla y dice todos los argumentos de los adultos, pero en una ignorancia total del argumento, porque el argumento no tiene sentido para él, pero aprendió a copiar argumentos, conceptos. Ese juego inconsecuente hace mucho daño. Por tanto, nosotros estamos haciendo a nuestros hijos tan maliciosos como nosotros. Porque ellos aprenden muchos conceptos y saben que las cosas son así como nosotros decimos, pero viven conforme vivimos nosotros. Y en esa inconsecuencia, así terminan construyendo toda su vida.
hablando cosas y viviendo de una manera que nada tiene que ver con lo que hablan. De modo que el hablar se volvió un discurso vano, un discurso sin sentido, una cosa de cuento, una cosa de argumentos que conviene decir, pero que no se ajustan a la realidad de la vida que estamos nosotros viviendo. Y así terminamos los años nuestros, hablando cháchara, pero viviendo muy por debajo, con limitaciones estructurales tan grandes que uno ve que un anciano de 70, de 80 años está tomando posturas de una persona infantil que nunca se superó. Lleva un niño por dentro que condiciona su vida. Toda su vida pasaron 20, 30, 40, 50, 60 años y nunca pudo replantearse la vida porque nunca enfrentó un cambio a la luz de las claridades que obtenía. De modo que terminó hablando cosas muy grandes, pero viviendo muy por debajo de ellas. Esa es la enseñanza que damos en la casa. Todo es mucha inconsecuencia. Es que usted, mi hijo, debe hacer esto. Usted sabe que eso no es correcto, que usted haga esto. Pero eso que le estoy diciendo al hijo mío no me lo he dicho a mí mismo nunca. Aunque lo tengo claro. Y sé cómo instruirlo al respecto. Pero yo no he nunca recibido esa enseñanza para replantear mi vida. De modo que cuando voy a ver qué resultados obtengo en el hijo, yo voy a decir, es que esas no fueron las instrucciones que yo le di, mi hijo. Yo no le enseñé eso a usted. Lo que yo le enseñé fue esto y esto y esto. No, papá, usted nunca lo dijo, pero siempre lo hizo. Siempre lo hizo. Mamá, usted nunca dijo eso. Claro que no. Usted dijo cosas muy distintas y bonitas. Pero usted siempre hizo eso. Siempre hizo eso. Hay papás altivos que dicen, es que usted no parece que fuera un hijo mío. Porque yo nunca le di instrucción de esas cosas a usted. De claro, papá. Eso fue todo lo que le vi a usted. Y de lo que yo vi en usted, eso he hecho. Ahora, hay mejores conceptos que aprendí de usted. Pero en cuanto a la vida, eso fue todo lo que yo vi de usted. Somos maliciosos y criamos con malicia. Y de hecho le dañamos la vida a nuestros hijos de entrada. Porque jugamos a la eterna inconsecuencia. A la eterna inconsecuencia. ¿Cuántos años pasa esa persona en la iglesia? Muchos años. ¿Cuánto ha replanteado su vida? Muy poquito. ¿Cuánto sabe? Mucho. Pero no cambia. No cambia. Espero que haya sido claro todo esto. ¿Ya? Ese es el principio. No son cartas de recomendación que se escriben en una o en otra dirección, sino las vidas que dan buen testimonio de la vida de Pablo, reflejada, o como él dice, escrita en sus discípulos. ¿Ve? La vida de Pablo escrita en sus discípulos. Vida que proviene de Cristo y que se refleja en Pablo. De Cristo a Pablo y de Pablo a sus discípulos, pero no son conceptos que sí hay, y muchos, sino que son formas de vivir, formas de actuar, ajustando todo el tiempo la existencia a las claridades nuevas que se van obteniendo
y aparece un proceso que se llama discipulado. Eso es el discipulado, porque el que discipula impacta con la vida y agrega conceptos. No da conceptos y le dice a la gente, como solemos decir, no me mire a mí, mire a Cristo. No me mire a mí. Yo le explico, pero a mí no me mire, porque yo no tengo el mejor ejemplo. Aunque lo que le digo es cierto, pero no me mire a mí, mire a Cristo. Jesús dice, ¿y cómo me va a mirar a mí si no lo ven ustedes? ¿Cómo va a conocer de mí si no lo conocen ustedes? ¿Me están oyendo bien, hermanos? Todo es un juego inconsecuente y yo diría tonto e infantil. Porque al final el ambiente religioso se vuelve una cosa tonta e infantil. Y por esa razón, aunque no defiendo eso, pero esa es la razón por la que mucha gente pensante dice, ¿yo qué hago allá? ¿Yo qué hago allá? La forma de vivir de esa gente a mí no me llama la atención, porque ellos son mentirosos, tramposos, ellos son maliciosos, ellos hacen esto, hacen lo otro, juegan con la vida de los demás, se aprovechan de los demás. ¿Yo qué voy a hacer allá? Los conceptos muy bonitos, pero el concepto no me resuelve a mí el problema de la vida. Entonces uno descubre que no se da el crédito que se debe dar. No se da la claridad de pautas existenciales que se deben dar y que se deben compartir como formas de vida que conduzcan a la conversión, al cambio de vida, a los cambios radicales. Y esa es la experiencia cristiana. Es un contraste con el ministerio antiguo de la ley. ¿Y cuál era el ministerio de la ley? Unos mandamientos escritos en tablas de piedra, dice allí Pablo, no en tablas de piedra. No, eso es lo antiguo. Mandamientos que quedan allí como en moldes, digámoslo así, inquebrantables en el sentido de que nadie los puede cambiar, pero la gente no recibe el impacto por dentro, quedan en las tablas y las tablas se guardan. Las tablas se guardan y se conserva el mandamiento, el escrito se conserva muy bonito, pero allí no es donde surte efecto, allí no es donde salva, ni en las tablas ni en el libro, ni en las tablas ni en el libro salva. El principio salva cuando queda escrito acá. Aleluya. Acá, en el interior de nosotros. Y entonces dice Pablo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne. En la figura de Jeremías, en el capítulo 31, ¿ya? Jeremías, capítulo 31, ¿ya? Que es la idea de un nuevo orden espiritual. Jeremías 31. Dice Jeremías en el capítulo 31, en el versículo 33, dice el apóstol Pablo, Jeremías 31, 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Sí observan ustedes? ¿Ya? No es en tablas de piedra, no es en un escrito, en un libro,
en el papel de un libro, es en el interior de la vida, en la mente y en el corazón, despertando intereses existenciales, patrones renovados de vida, una manera de pensar y una manera de vivir totalmente distinta de lo que hasta este momento se ha tenido. Si no es así, allí no está pasando nada. No importa los años de religión que usted tenga. Si eso no está escrito acá adentro, no ha llegado al Evangelio. Y usted puede leer y elaborar conceptos de lo que lee, pero no está pasando nada acá adentro. Lo que aquí dice es que el propósito de Dios es escribir en la mente y en el corazón. ¿Para qué? Para que realmente le conozcan y desde ese conocimiento Él pueda ser el Dios de ellos y ellos puedan ser su pueblo. ¿Ha quedado clara la idea? ¿Hasta allí vamos bien? ¿Ya? ¿Hasta allí vamos bien? Entonces, volvemos a leer el texto de 2 a los Corintios para concluir. Nadie puede negar, versículo 3, que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Miren, cuando hace referencia al Espíritu, se está haciendo referencia a la vida. Es decir, con las expresiones de la vitalidad de Dios, con las manifestaciones de la verdad de Dios afectando las vidas. A eso se refiere el Espíritu. Verdad de Dios que afecta la vida. Y son ustedes una carta no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Carta no grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. ¿Ya? En corazones humanos. ¿Queda claro hasta allí la idea? Vamos a seguir estudiando este texto. Vamos a seguirlo estudiando porque quiero que conozcan cómo es que se interpreta una manera válida de asimilar el cristianismo, porque estamos volviendo a comenzar, ¿no? Decíamos nosotros que estamos comenzando otra vez a entender el Evangelio y lo vamos a conocer de raíz, porque esto, hermanos míos, conceptos vienen, conceptos van y no pasa nada. Hay que buscar los caminos que nos lleven a los efectos reales de cambio, de renovación de los patrones de nuestra vida, de modo que lo de Dios comienza a tener mucho sentido y en ese sentido podamos encontrar la motivación para vivir cada vez mejor. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos míos. ¿Cuánto de Cristo la gente puede leer en usted y en mí? ¿Cuánto? ¿Cuánto pueden conocer a Cristo? ¿Cuánto pueden conocer a Dios las personas en los patrones de vida que usted tiene, en los patrones de vida que yo tengo? O mejor se lo voy a decir, el Cristo que usted evidencia en su vida sí tiene poder para salvar la vida de los que terminan impactados por usted. ¿O es un Cristo mentiroso? Un Cristo de cuento. Un Cristo que no ha cambiado nada de lo que era su manera de vivir, aunque usted esté elaborando muchos conceptos.
¿cuánto de lo que usted hace todos los días corresponde a lo que usted ha entendido del Evangelio? ¿No? Corresponde a lo que usted ha entendido del Evangelio. La pregunta es, ¿cuánta malicia hay en usted? ¿Cuánta malicia hay en mí? Y si somos maliciosos, somos malos. Y si somos malos, nunca podremos hacer el bien, aunque nos esforcemos a hacer cosas, nunca podremos hacer el bien. Y siempre nos quedaremos cortos, viviendo muy por debajo de las posibilidades de todo ese potencial que Dios nos ha dado para desarrollar según su voluntad. En el nombre del Señor los estoy conminando a todos a que asumamos, hermanos míos, el reto de ir comenzando a cambiar la forma de vivir, la forma de pensar nuestra, acorde con la claridad que de Dios recibimos. Y aunque todo comience con cosas muy sencillas, hermanos, hay cosas muy sencillas que solo cambiar eso tan sencillo me da un enfoque de la vida totalmente revolucionario y me motiva a entenderlo de Dios como una cosa extraordinaria, incomparable con otras formas de vivir. Espero que Dios nos toque, que Dios nos despierte y que tengamos el valor moral y espiritual de enfrentarnos a los vicios existenciales a la luz de la claridad de las razones que Dios nos concede. Pidámosle a Dios esto, expresémoslo en nuestra oración. Padre del cielo, te damos gracias por esto que nos has dado hoy por medio de tu palabra, por esa manera tuya de tratar con nosotros y de despertarnos sensibilidad, capacidad para interpretar esto de una mejor manera. Gracias, Padre Santo, por todas las cosas que tienen que ver con este revolcón que se está produciendo dentro de nosotros, a la luz de la verdad que se revela en tu palabra y que quiere ser verdad en nosotros, en nuestra cotidianidad. Bendícenos entonces, Dios mío, con todas las posibilidades del poder tuyo, obrando en nosotros para disponernos a un cambio radical, a una manera totalmente opuesta a la común, para hacer que nosotros estemos más compenetrados, Señor, con esto de la vida cristiana, y que cada cosa que podamos ir descubriendo en la práctica de la vida nos sirva para ver la grandeza de lo tuyo, contrastando con lo común de este mundo. Sálvanos entonces del vivir mediocre, del vivir superficial. Sálvanos, Señor, de las inconsecuencias en las que terminemos nosotros metidos en ambientes maliciosos y perdiéndonos las grandes oportunidades de vida que tú nos quieres dar. Interviene, Señor, en el corazón de cada uno y coloca las cosas en una perspectiva de lo posible, de lo que está al alcance nuestro. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos míos, trabajo, trabajo, trabajo. El cristianismo es trabajo de todos los días, a gusto. No es una cosa de sufrimiento, sino ese gusto que tenemos de ir dejando atrás cosas para vivir a otro nivel. Y cuando yo puedo entrar en una práctica renovada, hermanos míos, eso uno no se cambia por nadie. Uno descubre toda la bobada en la que uno vivió y dice, yo fui muy tonto. Estuve metido en cosas que en ningún sentido tenía a la luz de esto que Dios me está dando hoy. Eso Dios quiere para usted, no se lo pierda. Métase en este ambiente que esto tiene mucho sentido. Hermanos míos, que Dios los bendiga. Esta tarde tendremos nuestro culto aquí en la iglesia a las 5 de la tarde y en los diferentes lugares, como hayan establecido los líderes, habrá también actividad esta tarde. Aquí es a las 5 de la tarde. Dios les bendiga a todos, salúdense unos a otros.